Dímelo, mi gente. El tema que vamos a hablar hoy es un tema que casi siempre nos preguntan, nos platican, nos comentan, pero obviamente no vamos a hablar solo por nosotros. Y pues creo que es algo que deberíamos cambiar a futuro. Creo que es algo que a futuro tenemos que cambiar, que tienen que ver para no tener que vivir como estamos viviendo en esta sociedad ahora, que es como que media extraña, donde la gente se preocupa más por ti que por ellos mismos. Pero antes de empezar este episodio obviamente ha sido traído a ustedes por... Kenny Valente B. Claro que sí, así que les agradeceríamos que se suscriban, le den a la campanita para que activen las notificaciones. YouTube nos está diciendo que el 40% de las personas que están viendo el video no están suscritas, así que les agradeceríamos otra vez que se suscriban. No olviden darle like, compartir y dejarnos sus opiniones ahí abajito. Claro que sí, y para que sepa, vamos a estar regalando $100 cuando lleguemos a 100 suscriptores. Así que suscríbase, dale subscribe, que cuando lleguemos a 100 vamos a buscar una manera de buscar un ganador y le mandamos $100 que sirven para lo que sea. ¿Estás lista para el tema de hoy? ¿De qué es el tema? El tema se trata sobre ¿debería una persona ejercer a otra para tener un hijo? Me refiero a que debería una persona estarle encima de otra, metiéndose en la vida diciéndole, yo, ¿cuándo me vas a ser tía? ¿Cuándo me vas a ser abuela? Oye, ¿cuándo ustedes van a tener un hijo? ¿Qué tú piensas de eso? En mi opinión, cuando una persona decide tener un hijo Ajá. y empiezan como a planearlo y tratan y la pareja no queda en embarazo y después llega una persona y le dice, ¿cuándo van a tener un hijo? Eso es Eh, horrible. ajá, sí, porque ellos no saben que la persona está tratando. Ajá. Y si, por ejemplo, ellos llevan tratando y tratando y ya fueron al doctor y tienen un problema y no pueden tener hijos. No, eso para mí me parece bien, bien raro. Es más, voy a empezar con nosotros, a la gente que nos preocupa y se preocupa por nosotros y no están por encima de nosotros diciendo, ¿cuándo van a tener otro hijo? Por si no sabía, sí, tenemos un hijo el cual amamos. ¿Cuándo vamos a tener el segundo? Cuando los dos estemos seguros, cuando los dos estemos ready, cuando los dos digamos, ahora es tiempo. Así que se escucha bonito, se escucha todo chévere y todo, que se estén preocupando. Pero creo que no, nosotros sabremos cuándo es la manera de nosotros tener un hijo. Y dicho eso, quiero que sepa que se escucha bonito, que digan, que estén encima. Ustedes piensan que se siente bonito, pero tienen que entender que es horrible. Cuando tú le preguntas eso a otra persona, jurado, te lo juro, y no por nosotros, te lo juro que no es ni por nosotros. Pero, como dijo ella, imagínate una persona que no puede tener hijos, que se pasa llorando y sufre con ese mismo problema de no tener hijos todas las noches y que tú sabes que no pueden tener hijos por esa gran presión, tú sabes, esa gran presión que la sociedad de alguna manera le incrustó a la gente, donde le dijo, tú vas a tener que ir para la escuela, graduarte, después ir a trabajar, después casarte, después tienes que retirar, tener hijos, después te retiras cuando casi te estés muriendo. Y creo que esa es la vida donde todo el mundo que quiere como que quieren tomar todo el tiempo y eso causa el sufrimiento, el que no puedo tener hijos, pero mi familia me mandó a mí que, tú sabes, viven en esa rutina de que cuando tienes una pareja ya tienes que tener un hijo y no tan solo sufren por el no tanto tenerlo, es por esa misma cadena y para mí la verdad a mí me da, no sé, para mí es como que qué asco y qué horror, pero si ustedes quieren seguir ese modelito que les enseñó a alguien sin entender el por qué lo hicieron, o si pensar a alguien, cada quien con su vida, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. No, pero es una pregunta normal que a veces uno, o yo lo hacía antes, o cuando van a tener un hijo. Pero después cuando uno se pone a pensar y ve Es algo, personas que pues, con ese ajá. caso uno ya piensa Ya. y No, uno, claro que sí, por eso deberíamos conversar eso con alguien. Deberíamos, ustedes que nos están viendo, deberían conversar sobre este tema con alguien, como su mamá, su pareja, alguien que entienda la situación, el por qué una palabra tan boba, una pregunta tan boba puede destruir literalmente a alguien. Porque yo siento que no deberíamos seguir haciéndole eso, ¿cómo se dice? Metiéndole ajá, esa presión. presión. Creo que no, tú sabes, una presión social que nos está destruyendo a todos a veces, porque literal, a veces cada vez que nos ven nos dicen, ay, pero ¿cuándo ustedes? ¿Pero cuándo el segundo? Ya ¿Cuándo porque esto? si uno ya Como, quisiera tener un hijo y ya la lo real, como tendría, que, ¿no? ¿por qué es tan importante Ajá. para otra persona que uno tenga otro hijo? Eso es lo primero. Primero que te metes en la vida de alguien a jodérsela completamente diciéndole yo cuándo vas a tener un hijo. Segundo,
¿qué te hace? ¿Qué tan importante es para otra persona que otra persona tenga un hijo? No entiendo. ¿Por qué no hablan de la población? Un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no hablan de se preocupan por qué no tenemos un hijo y por qué no hablan de la sobrepoblación? Cuando hay gente tú sabes, cuando hay gente que ya está muriendo, no muriendo, pero está bien escasa de hambre, incluso que hay países donde la gente sí está muriendo. Y no es porque, es más, ¿sabes? Que le están faltando comida, que le está faltando agua. Y no es que la comida no esté de menos, ni la agua siempre ha estado ahí. No, pero ahora con lo que está pasando, con lo de la guerra, con lo de lo que tú me estabas Claro diciendo, que lo de sí, las no, redes país, sociales. país que voy ahora. Por eso, se preocupan, hay gente que no tiene agua ni comida y literal, hay sitios que ya están escasos de muchas cosas, pero ¿tú sabes por qué? Porque estamos sobrepoblados. La contestación más fácil, antes éramos cientos de millones, hace años atrás. Ahora somos cientos de miles de millones, ¿me entiendes? Que ya no es lo mismo. Eso es lo que provoca que haya menos comida para más y mucho de esto para todo. No es que nos estén matando ¿Entiendes lo entre que te nosotros digo? mismos, Y ¿no? ahí es donde tocamos el tema que estaba hablando ahorita. Detrás de la cámara estábamos hablando sobre lo que está pasando hoy mismo. Hoy mismo estaba manejando esta mañana, escuchando la radio y da la mala suerte que ya eso lleva semanas que ahora mismo están escasos las fórmulas de bebé. A la leche del bebé. Y sí, entiendo la razón porque estuve investigando y sí, la razón es porque hubo una fórmula que vino contaminada, la tuvieron que descontinuar, lo que provoca que más consumidores pues vayan para otras marcas y lo que provoca es que no haya mucha manera de hacer tanta para tanta gente, ¿me entiendes lo que te digo? Pero cojan eso como ejemplo. ¿Por qué tener un hijo en tú sabes, para nosotros, en caso de nosotros, con todo lo que está pasando? Con todo lo que está pasando. Hay gente, y estuve escuchando, y lo peor de todo, lo más que me molestó es que en la radio donde la estaba escuchando, aquí en Connecticut, llamaban a gente, dime que ustedes piensan de que no haya falta. El 95% de las personas solamente era como que, yo trabajo full time, pero que eso no me da para comprar leche. Que ¿por qué no amamantar la nena? Que ¿por qué no amamantar el bebé? Que porque ustedes dependen. Todo el mundo tirándose, nunca buscando una solución, nunca. Con tanta, que incluso cuando hablaron sobre amamantar es un caso súper específico y hay que investigar. No soy nadie para darle esa información, pero creo que es una de las opciones más importantes que cada persona tiene que ir. Pero están acostumbrados a que no, yo estoy cansado para eso. Que me duele. Que esto, pero estamos en el 2022. Hello, hay máquinas, hay cosas, hay de todo para Oh, sí, la que eso maquinita pase, le ¿me saca la entiendes? leche. Ujú. Pero no, todo el tiempo era eso, la bulla, la bulla, la bulla. Y la contestación fue la siguiente. Ok, trabajo full time, pero lo que trabajo no me da. Pues te están contestando tú mismo. No estoy juzgando a nadie, no me meto en la vida de nadie, pero si sabes cómo está la cosa, ¿por qué te quieren meter en mi vida y decir, me trae un hijo? Yo no quiero traer A un mí, pero hijo para para mí, este momento, para esto, ¿me no, en mi entiendes? opinión, yo digo, tú sabes, si tú vas a traer un hijo y tú tienes los recursos, tú lo traes. Porque Claro, exacto, es tu vida, ¿no? exacto, eso es lo que me refiero. Pero aquí vamos a la pregunta. No hagan preguntas porque a la final si tú te pones a pensar, si tú no tienes un hijo ahora es porque no quieres No, o no puedes, no, ¿sí y me ahí es donde entiendes? llega, porque, obvio, no me malinterprete, porque no me estoy refiriendo para los que no quieran tener hijos. Ya si ustedes quieren tener hijos, felicitaciones, límpiatela, lávatela y haz con tu vida lo que tú quieras, porque nosotros no estamos aquí, nosotros no somos los del internet que te vamos a decir qué hacer con tu vida, solamente te vamos a dar el punto de cómo nosotros vemos las cosas. Solamente. Pero por otra parte, están los que dicen, quiero tener 5 hijos, quiero tener 2 hijos, y no piensan en la estabilidad económica, que es bastante, para mí es bastante importante, ahora más que nunca, la estabilidad económica, si quieres añadir más hijos, No, si quieres pero tú ser tu sabes, primer hijo, porque ¿sabes por qué? Porque está la gente que no le importa, literal, yo quiero tener 2 no, hijos. pero tú sabes que lastimosamente, yo no quiero decir que es todo el mundo, pero yo he visto muchos casos de gente que solo quiere tener muchos hijos
para que el gobierno los ayude. Y eso es otra parte, por eso. No es que para mí, por eso yo no lo veo así, yo lo digo porque dicen que el dinero no importa, pero tú ves mucha gente conocida en el círculo familiar mío, yo sé que ustedes lo tienen en el de ustedes, que te llaman, te escriben, yo mira, me puedes prestar esto, me puedes dar esto, porque lo que trabajan y lo que hacen no le da para sostener a su familia. ¿Entiendes lo que te digo? Y me estoy saliendo un poquito porque el punto era sobre por qué la pregunta, pero te estoy dando los hechos de por qué nosotros no queremos y por qué otros puntos de perspectiva de por qué otra persona quizás no lo quiera. O sea, quizás no puede tener hijo, idiota, y tú le estás jodiendo la vida. Quizás no es el tiempo, quizás es más inteligente que tú y quiere estabilizarse económicamente. Esas son cosas y hay un montón de cosas. Sí, Entonces, ustedes prefieren meterse en la vida de los demás y tratar de manejarle la vida como que, cabrón, no es tu vida, ¿entiendes? No, pero a mí no me importa si es porque se está esperando que se estabilice. Lo que importa es la persona que no lo pueden tener, que ahí es donde le hace el daño, ¿sí me entiendes? Pues claro, no, Eso ahí es lo está que me todo. importa a mí. No, pues sí. No, y está No, también la sí. gente que dice, ay, para mí, siguiendo con el tema de lo del dinero, para mí, mi opinión, es la tuya, pero mi opinión, tener un hijo cuando no tengas dinero es una de las ideas más brutales para quedarte sin dinero el resto de tu vida. Ya es porque, papi, imagínate, estás pelado, no, literalmente, ahora mismo, si tienes el dinero, tienes problemas consiguiendo la fórmula. Porque no está en ningún lado. No se trata de que el dinero, volviendo al tema de lo que está pasando hoy día con la fórmula, no es el tener o no tener. Es que lo tienes, pero no hay. No, Entonces, ya. si tú no tienes el dinero, pero tampoco está la fórmula, ¿cómo tú te puedes resolver de esa? ¿Me entiendes? Y ahora dirán, Kenny, es que tienes que, es que para yo tener hijo tengo que tener dinero primero. Pues para mí, conscientemente, si fuera a tomar ese camino, diría que te haría la vida más fácil, ¿no crees? Claro, porque un hijo es mucho gasto. Claro que sí, Y pero cuando de uno tiene nuevo. un hijo, uno le quiere dar todo. Claro que sí, Uno pero quiere de dar nuevo, todo. si quieres salir de aquí, tener 30 hijos, llenarte de deuda y nunca salir de ella, es tu vida, es la vida de ustedes. Solamente estamos dando nuestro punto de perspectiva ya que vimos la noticia esa y creo que es muy importante hablar sobre esto. Y nada, un ejemplo, los otros días estaba jangueando con un amigo mío y esa otra razón sobre este tema. Estábamos jangueando con su mujer, súper feliz, ellos son felices. Estábamos en la tienda. El pana viene y viene un pana. Qué lindo ustedes se ven. Van a tener hijos. Hijo de puta, tú no sabes que él no puede tener hijos. Y tú te estás. ¿Entiendes lo que te digo? Es lo que ella está lleva tocando Ya que casi ese todo es el el tema. principal, Tú no lo sabes principal. lo que está pasando. El pana estaba feliz en ese momento y adivina quién le jodió la vida. No fue la tienda ni yo que estaba allí, ni ella, sino el pana que pensó que la idea más inteligente del mundo es ir a una relación y decirle qué lindo se ven, deberían tener hijos. No sé, la verdad, y esto es serio. No preguntemos esas cosas. Sí, porque No lo esa hagamos. pregunta la hace gente que No ni lo sé. conoce a uno. No sé, a veces, y Realmente. te lo juro que a veces pienso que esas son preguntas que, no sé, es parte de las preguntas que nos pueden destruir. Imagínate mi tío que sea gay. Oye, Kenny, tu tío es gay. ¿Qué te importa eso? ¿Tú le vas a conseguir un macho a mi tío? No, pues ¿qué te importa? ¿Me entiendes lo que te digo? Dejemos de estar preguntando esa mierda que nos descubre, a mí que nos destruye, la verdad. Porque a veces siento no sé, a veces No, siento no, que es es que parte. hay preguntas que así uno no vea que destruyen, hacen daño. Como por Claro que ejemplo, sí. si uno estuvo en una relación, se dejó y uno está sufriendo y viene otro y le dice, oh, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener novio? O Ajá. ¿cuándo vas a comprar una casa? ¿Sabes? Son preguntas, Literal que no te importa, por eso dejemos de preguntar, pero no sé, a veces siento que somos son parte de preguntas eso. bien, Aunque no pero lo crea que, yo, y eso es un punto bien claro. A veces yo siento como que somos parte de eso, es parte de como que lo que muchos hacemos. Somos esa parte donde decimos tantas cosas sin pensar y sin saber lo que le pueda significar a la otra persona. no, pero para Loco, mí jurado. la pregunta es esa, la de no pregunten si pueden tener hijos, no No, pregunten. la verdad, porque O es no, que que para cuándo el hijo, no, y que incluso es lo que que quiero decir. esa, y eso otra, y estamos enfocados solamente en ese tema,
en ese tema que yo sé que hay mucha gente que lo sabe, pero yo, loco, para que sepa, después de esto, tú que lo estás viendo, hay preguntas tan pendejas como, ¿cuándo vas a tener un hijo? Que literal le jodes la vida, el día, el mes a ciertas personas. ¿Cuándo se van a casar? Oye, ¿cuántos chavos tú tienes? ¿Por qué se les hace más fácil decirle a todo el mundo cuándo va a tener hijos, cuándo se casa? Pero les da una vergüenza decir, oye, ¿cuántos chavos tú tienes? Eso no se pregunta, pero No, da eso la no se misma para pregunta. que sepi. Preguntarle a una persona, ¿cuándo vas a tener hijos? Es lo mismo, es la misma incomodidad que tú preguntarle a otra persona cuánto dinero tiene. Incluso que puede ser peor porque si yo estoy pelado, te digo, yo estoy pelado. Pero si yo no puedo tener un hijo con ella y tú te metes encima de mí a preguntarme eso, ya me jodiste, porque yo estoy tratando de despejar mi mente para no pensar en esa depresión que uno tiene. Pero no, papi, el definitivo vino a preguntarle esa mierda y jodió todo, la verdad. No sé, ¿qué tú más? ¿Qué tú quieres decir de eso? No, ya no pregunten cuándo van a tener hijos. No pregunten, that's it. Nada, ya. Pues eso, me quería desahogar, discúlpenme que lo tenía en la mente. Se escuchó muy personal. Sí, lo que tenía es que, no, pero es que yo creo que fue más por lo que vi esta mañana. Este tema lo teníamos desde el principio, pero estábamos esperando el momento. Pero esta mañana me toqué con eso y lleva semanas, jurado, en la radio decían eso. Y que se joda porque hemos pasado cosas peores. Si hemos pasado COVID, quizás eso puede pasar. Esa otra cosa, el COVID, que No, eso, yo no sé si sea verdad, pero dicen que eso fue un virus que crearon por la no, pero es que, sobrepoblación. mira el punto que yo lo veo. Estamos en el 2022, ¿no? Estamos en un momento donde acabamos de salir todavía pienso que no hemos salido del COVID. Eso es uno. Ajá, no. Pero cuando dio, tú sabes que pegó duro. Imagínate uno con un bebé así en ese Mira, tiempo. está pasando Se lo de la acabó el guerra por trabajo allá, que aunque también. no crean, la guerra está literalmente, lo que está pasando en Ucrania y Rusia, eso está jodiendo literalmente a todo, la gasolina está subiendo, Ajá, todo está los subiendo. troqueros ahora mismo, los troqueros no van a querer hacer los mismos deliveries que hacen antes. O le pagan más. Pero ¿qué pasa si la compañía no le paga más al troquero? No te va a hacer el delivery. Si no te hace el delivery, ni tú ni yo vamos a tener lo que se supone que el pana haga de delivery. ¿Entiendes lo que te digo? Y Sí. estamos, para mí, esto yo lo veo como que esto es solamente un preview de lo que puede venir por ahí. Incluso que lo que está pasando con la fórmula no tiene ni que ver con la guerra ni nada. Pero mira No, pero sí, no, tiene pero que míralo, ver. no, porque en realidad, por lo que yo leí, hablaban sobre una contaminación que hubo en una fórmula y al retirar esa fórmula, pues todo el mundo arranca a comprar más de otros Pero es que vendedores. ahora eso es lo que están haciendo, Bueno, creando eso cosas, es, virus sí, y pero para mí, todo eso por es algo para mí eso es sobrepoblación. algo que no, ¿entiendes? Para mí es como una prueba, como que yo mira ahora con una fórmula y todo el mundo, nadie busca solución. A mí por lo menos lo que escuché, ojalá que ustedes que están, este, escuchando esto, ¿sabes algo? Pon tú en la cajita de comentarios, tú que estás escuchando eso. Ya, tú sabes lo que está pasando con lo de la fórmula. ¿Qué tú harías? Abajito en los comentarios, déjanos saber qué ustedes piensan y qué solución le den. No pongan, yo no llenen el comentario a decir que porque tú vives del gobierno, que tú no sabes. No, pongan en la caja de comentarios comentarios positivos de qué pueden hacer esas personas que por X o Y razón no pueden amamantar a su persona, a su bebé, o cómo puede ayudar para que se amamante, ¿me entiendes? Porque Vender quizás la esto le puede leche ayudar a para alguien, que, porque la o verdad, regalarlo. lo que me enojó de este tema fue lo que escuché hoy, tanta gente peleando. Que mucha gente pariendo. Que mucha gente esto. Sí, en parte hay mucha gente pariendo. En parte hay gente que por X razón viven del gobierno, quizás no pueden trabajar. Hay gente que quizás se pasa por debajo de la mesa, pero ¿sabes algo? En este momento lo de la fórmula no es por nada de eso. Es literalmente una contaminación que hubo que dejó a medio mundo sin fórmula porque todos los que compraban de esa gente se fueron para acá. Ahora los de acá no tienen suficiente producción para llevarla a toda esta gente que es normal, es lo que está pasando. No nos tiremos, dejemos de ofendernos, dejemos de decirnos cosas y busquemos solución porque apenas esto pasó por una fórmula. ¿Qué pasa? Como te dije, la gasolina está subiendo, los precios están subiendo, y si llega un momento donde no hay algo que en realidad no solamente los niños, sino todos necesitemos. Ya ¿Entiendes? como el agua, uno sabe. Tú no Cosas de sabes comida, lo que sea. Por eso no les digo tengan más yo, busquen comida. solución. Mi consejo con lo que está pasando ahora, y quizás me fui un poquito del tema, es que ya solté lo que quería soltar sobre los hijos, deben de estar preguntando eso. Y mi consejo, tú que estás escuchando eso,
no sé qué vaya a pasar después, pero compren, guarden, porque uno no sabe lo que vaya a pasar. Esto no se está viendo un cambio, no se está viendo nada. Ya. Si no hay comida, nos va a tocar que comer al Yo perro. no, yo me como el perrito mío. No, mentira. Ya con esto nos vamos. Espero que les haya gustado. Disculpa que estoy un poquito serio, pero creo que es algo que se tenía que tomar serio. No se olviden suscribirse, háganme ese favor. Darle like, Darle like, compartir y dejen en los comentarios cómo una persona que no pueda amamantar a su hijo y tenga problemas con buscar fórmula, cómo puede conseguirlo, cómo puede ayudar a su hijo a que se alimente de X o Y alimento para que es lo que sucede esto. No lo cojan personal lo de los hijos, la verdad. Creo que si tú quieres tener 50 hijos en tu vida y tú haces con tu vida lo que quieras, te di mi punto de perspectiva. ¿Por qué yo y Valentina no tenemos hijos? Porque no es el momento, pero va a llegar algún día. Con Y eso nos fuimos. recuerden, Siempre feliz, nunca triste. Y el mensaje del día es... ¿Cuál? No te importa. Vive tu vida, yo vivo la mía. ¡Nos fuimos!